En esta mañana, hermanos, vamos a comenzar con otro sermón más acerca de lo que la palabra del Señor nos enseña, acerca de Cristo, ¿verdad? Como punto central en cada uno de los sermones que se predican aquí en la iglesia. Y en esta mañana vamos a irnos a uno de los profetas menores, uno de los profetas de los libros, de los profetas más pequeños de la Biblia, y es el profeta Miqueas. Para ello necesito que nos situemos en el capítulo 6 y vamos a leer específicamente el verso 8, tomando en contexto los versos 6 y 7 también para apoyar este pasaje. Así que buscamos el libro de Miqueas capítulo 6, verso 8. Y una vez que lo tengamos, hermanos, nos ponemos de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Nos ponemos de pie, dice la palabra del Señor, hermanos. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios bendiga su palabra, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor de nuestras vidas, te agradecemos, Dios eterno y poderoso Señor, porque hasta este día, Señor, tú has permanecido fiel para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque en tu iglesia, Señor, siempre ha permanecido la predicación de tu palabra, Señor. Sabemos, Dios, de que eres tú, Padre, quien utiliza a tu siervo, Señor, para poder exponer, Señor, tu palabra y el mensaje que tú quieres traer a la vida de cada uno de nosotros, Dios. Padre, así como primeramente en nuestras vidas este mensaje ha hecho eco, Padre, ahora nos permites predicarlo para que nuestros hermanos también puedan recibir, Señor, Padre, esa palabra fresca que tú quieres para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que en esta mañana seamos bendecidos a través de tu palabra, que utilices a tu siervo, Señor, y que todo lo que aquí sea predicado sea conforme a la verdad misma de tu palabra, Señor, en esta mañana. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos, Señor. Amén y amén. Tomemos asiento, hermanos. En esta mañana, hermanos, el sermón que voy a predicar lo titulé Lo que demanda Dios al creyente. Entonces ahí lo van a ver en nuestras pantallas. El arte que nuestro hermano Norman, ¿verdad? Siempre hacemos, ¿verdad? La referencia de que nuestro hermano Norman nos ayudó con estos artes. Está muy bueno, dice lo que demanda Dios al creyente, basado en Miqueas 6, versículo 8. Les voy a leer este pasaje en la Biblia de las Américas para entender un poquito más lo que este pasaje nos expresa. Dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, y es lo que demanda, ¿y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Para poder entender, hermanos, el mensaje que vamos a estudiar en esta mañana, es necesario de que podamos profundizar un poquito en el contexto del libro de Miqueas. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué es lo que orilla al profeta Miqueas a traer esta palabra del Señor al pueblo de Israel y al pueblo de Judá? El profeta Miqueas, hermanos, era originario de un pueblo que se llamaba Moreset Gat, un pueblo rural en las tierras bajas de Judá. Esto le dio la perspectiva al profeta sobre la opresión rural que había en esta ciudad, en este pueblo, a diferencia de Isaías, hermanos, que estuvo más centrado en la élite de Jerusalén. El profeta Miqueas, hermanos, profetizó en el reino del sur de Judá, cuando el reino estaba dividido en dos. Y esto fue durante los reinados del rey Joctán, Acaz y Ezequías, aproximadamente en los años 735 al 710 antes de Cristo. La época de Miqueas, hermanos, fue una época de prosperidad material, pero esta abundancia fue la causa muy grave de injusticia social en ambos reinos del pueblo de Dios. ¿Y qué podemos ver en esta corrupción que había en este pueblo?
había corrupción de la élite, o sea, los líderes, gobernantes, jueces, sacerdotes y profetas de Judá, ¿verdad?, que anteriormente eran Israel, estaban profundamente corrompidos. El profeta los acusa de enriquecerse robando y cometiendo opresión económica. ¿Pero a cuál opresión económica se refiere el profeta? Pues la opresión de los pobres. Los ricos, hermanos, a menudo, respaldados por el gobierno, codiciaban campos, robaban heredades. Esto lo podemos ver en Miqueas 2:2. Y ponían cargas pesadas sobre los pobres, destruyendo la estructura agraria basada en la herencia familiar de la tierra. La élite era comparada con quienes, dice la palabra, se comen la carne de mi pueblo, dice Miqueas 3:3. ¿Y esto qué produjo? Produjo una religiosidad corrupta. Las autoridades religiosas del pueblo de Dios se corrompieron. Los profetas, los sacerdotes, en lugar de guiar al pueblo, hermanos, con la ley de Dios, a menudo profetizaban por dinero. Y eso lo podemos ver también en Miqueas 3, versículos 5 y versículos 11. Esto solo se los doy de referencia para que ustedes lo lean en su casa. Dando falsas seguridades de paz mientras la nación pecaba, hermanos. El profeta Miqueas, hermanos, denuncia la hipocresía religiosa que pretendía sustituir la obediencia con sacrificios rituales. Y por eso vemos, hermanos, cómo el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, en su interior, dentro de ellos, moraba el pecado. Pero el pecado, hermanos, no era la principal falta que ellos cometían. La idolatría, hermanos, no era lo principal, sino el fracaso en la práctica de la justicia social y la lealtad a Dios. Entonces, habiendo roto la esencia del pacto, lo que llevaba al juicio, el profeta Miqueas fue orientado por Dios a profetizar el juicio que vendría a este pueblo. ¿Y cuál juicio, hermanos? Si nosotros nos vamos a la historia de lo que estaba pasando aquí, hermanos, inminentemente el pueblo iba a ser perjudicado por el reino de Asiria. La amenaza asiria en el marco histórico, hermanos, de este libro está dominado por ese expansionismo del imperio asirio. ¿Y qué fue lo que presenció Miqueas durante este juicio de Dios? Presenció la caída de Damasco en el año 732 antes de Cristo, la caída de Samaria, la capital del reino del norte de Israel, en el año 722 y 721 antes de Cristo. Un juicio que había sido profetizado ya por el mismo Miqueas. También presenció la invasión asiria a Judá en el 701 antes de Cristo, aunque Jerusalén, hermanos, fue milagrosamente liberada. Pero ante todo este contexto, hermanos, del libro de Miqueas, ¿qué vemos aquí? Vemos la esperanza de Dios para su pueblo. Y lo vemos en las profecías mesiánicas que están implícitas en este libro. Y lo podemos ver en el capítulo 5 del libro de Miqueas, en los versos del 2 al 5. La cúspide, hermanos, de la esperanza del profeta Miqueas es su profecía sobre la venida del Mesías del linaje de David, cuyo nacimiento, hermanos, sería en el pequeño pueblo de Belén y cuyo reino traería paz y restauración al pueblo de Dios. Y volviendo al pasaje, hermanos, después de ver todo este contexto, vemos que la enseñanza central del libro de Miqueas, y específicamente en Miqueas 6:8, es esto que nos habla aquí en este pasaje. Este versículo, hermanos, es fundamental para la fe bíblica, ya que define lo que Dios demanda a su pueblo, lo que Dios demanda al creyente. Y para poder entender más este pasaje, hermanos, lo que este pasaje nos está diciendo, tenemos que hacernos dos preguntas importantes. ¿Qué es lo que pide? Número uno, ¿qué es lo que qué es lo que el hombre cree que Dios pide? ¿Qué es lo que nosotros creemos que Dios pide al creyente? Hermano, al leer el contexto del libro, al leer los versos anteriores, si ustedes se van, como les dije, al verso 6 y al verso 7, quizás nos sorprendamos por las preguntas retóricas que hace el profeta Miqueas aquí, ya que plantea en el nombre del Señor unas preguntas como,
para darnos a entender qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros. Dice así, el verso 6 y el verso 7 de Miqueas 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para agradar a Dios? Estar cerca de Él y adorarle. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de 1 año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Y daré mi primogénito por rebelión, por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma. Estas preguntas, hermanos, el profeta Miqueas las plantea de parte de Dios para ilustrarnos y hacernos entender qué es lo que realmente Dios nos está pidiendo en el verso 8. Y la respuesta, hermanos, a estas preguntas implícitamente es no. ¿Le agradaría a Dios que te presentaras ante Él con millares de carneros como ofrenda? La respuesta implícita, hermanos, es no. ¿Deberías llevarle 10,000 ríos de aceite al Señor para agradarlo? No, hermanos, no es lo que Dios quiere. ¿Quiere Dios que le entregues a tu primogénito por tus pecados? ¿Entregaría usted a su hijo para que aplacar la ira de Dios, hermano? Solo hay alguien que ha hecho eso, y es nuestro Padre Celestial, quien dio a su único hijo para que muriese por cada uno de nosotros y pudiéramos sido presentados delante de Dios, justificados. Y la respuesta, hermanos, es que no podemos hacer esto. No es lo que Dios quiere. Hermanos, Miqueas le habla al pueblo de Israel, a quienes creían que a través de sus muchos sacrificios y ofrendas, hermanos, iban a lograr ganar el favor de Dios. Muchas personas hoy en día, mis hermanos, creen que haciendo este tipo de sacrificios van a ganar el favor de Dios. Muchos hoy en día, hermanos, muchas personas hoy en día buscan agradar a Dios y tratar de ganarse la vida eterna, haciendo muchas cosas como las que Miqueas menciona en este pasaje. Algunos, hermanos, piensan que la mejor manera es hacer obras para ser reconocidos como cristianos por otras personas. Voy a ir a la iglesia todos los días porque si no el pastor va a decir que no soy cristiano. Voy a ir a la iglesia porque si me mira el pastor que no estoy yendo a la iglesia, va a decir, este anda en el mundo. Y otros piensan, hermanos, que los sacrificios personales y penitencias les harán ganar el favor del Señor. Muchos decimos, voy a ayunar porque quiero que el Señor escuche mi oración. Hermanos, pero nuestros corazones están muy lejos del Señor. Muchas veces buscamos agradar a Dios de estas maneras y perdemos el enfoque total del verdadero arrepentimiento y la verdadera vida que debe ir conforme a lo que la ley de Dios establece. Entonces, hermanos, viene aquí y surge la segunda pregunta en esta mañana. ¿Qué es lo que realmente Dios le pide al hombre? ¿Qué es lo que Dios pide a cada uno de nosotros como creyentes? ¿Qué es lo que Dios demanda a cada uno de nosotros como sus hijos? Dice Dios en el versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El profeta no ofrece otra opción, hermanos, más sencilla que esta, sino que proporciona la respuesta definitiva de Dios a la pregunta del pueblo sobre cómo aplacar su ira en el verso 6 y en el verso 7, que se enfocaba más en los sacrificios vacíos del pueblo. Dios, hermanos, esencialmente está diciendo, ya sabes lo que es bueno y lo que yo demando de ti, que es mucho más profundo que los sacrificios. El profeta Miqueas, hermanos, resume en 3 condiciones lo que Dios demanda al hombre. Es decir, lo que éste tiene que hacer para ganarse el favor de Jehová y heredar todas las promesas y hasta la vida eterna. Dios dice, hermanos, en este pasaje, solamente tienes que hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
el verso 8, hermanos, de Miqueas, no es una opción de vida. No es si usted lo quiere hacer, no es si yo lo puedo hacer. Es un mandato divino que el Señor nos está dando. No es opcional si usted quiere hacer justicia, amar misericordia y presentarse en humildad ante su Dios. No es una opción, es una demanda, es un mandamiento que el Señor nos está dando. Y la Biblia, hermanos, desde principio al fin, presenta esto como el propósito de la ley de Dios, el estándar para la verdadera adoración y un requisito para caminar en el pacto de Dios. Estas tres acciones, hermanos, mencionadas son el corazón de la ley moral de Dios y de la relación de pacto que nosotros como creyentes tenemos con Dios. Solamente esto es necesario, mis hermanos. Nada más se necesita que agregar a estos tres requisitos que Dios pide aquí. Nada más. Dios no quiere, hermanos, que hagas otra cosa. No te pide que hagas algo extraordinario. El verso 6, hermanos, vemos implícita la pregunta: ¿cómo debemos presentarnos ante Dios? Pero el verso 8, hermanos, da la respuesta. Te presentas, hermano, ante el Señor tu Dios, no con ofrendas ni sacrificios, dice la palabra, sino con un corazón humilde que ama la misericordia y hace lo correcto. Entonces, en esta mañana yo les pregunto, ¿cuál es nuestra respuesta ante un mundo de maldad, mis hermanos, como creyentes? ¿Cuál es nuestra respuesta en un mundo de pecado e injusticia, mis hermanos, como creyentes? ¿Cómo se manifiesta, mis hermanos, la fidelidad hacia Dios en un mundo quebrantado que no quiere nada con Dios? Que cada día más y más y más negamos a Dios. No queremos acercarnos a Jehová. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud ante esto? ¿Cómo debemos de responder? Nuestra respuesta, hermanos, no es actuar como el mundo. Muchos queremos encajar en este mundo y hacemos lo mismo que el mundo para poder permanecer en este mundo y encajar con ellos. Mas sabemos todos que no pertenecemos a este mundo. Por lo tanto, no debemos de vivir como vive este mundo. Nuestra respuesta, hermanos, es ser diferentes a este mundo. Nuestra respuesta, mis hermanos, es mostrar al mundo una transformación de vida, que el mundo pueda decir: este es cristiano, este es diferente a los demás. Eso es lo que quiere el Señor de ti, eso es lo que quiere el Señor de nuestras vidas cada día. Tenemos que ser diferentes a este mundo, mis hermanos. Jesús mismo en el Nuevo Testamento dijo a los fariseos cuando enseñaba a la gente en Mateo 23 al 24, en la Biblia de las Américas, dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¿Por qué pagáis el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad? Y estas son las cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas. Guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Fíjese, hermano, cómo el Señor Jesucristo menciona aquí los tres aspectos que Miqueas también menciona en el versículo 8. Dice aquí: habéis descuidado los preceptos de más peso de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Jesús, hermanos, advierte sobre el peligro de centrarse tanto en otros detalles de la ley de Dios y que perdamos de vista lo esencial en su palabra. Hermanos, Dios desea justicia, misericordia y fidelidad de parte de su pueblo. ¿Y qué significan estas tres cosas? ¿Qué es lo que significa cada una de ellas? Dice Miqueas que debemos de hacer justicia. Hermanos, hacer justicia es practicar la rectitud. La justicia social, hermanos, no es opcional.
sino una demanda del Padre central en el pacto. Dios espera, hermanos, que el hombre practique la justicia. Hermanos, hacer justicia significa, en primer lugar, vivir como hijos de luz, abandonando toda inmundicia, abandonando todo pecado, toda mala manera de vivir, y vivir una vida que le agrade al Señor, una vida lejos del pecado. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versos del 5 al 10. Ahí lo van a ver en las pantallas. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si se fijan, hermanos, el apóstol Pablo aquí nos habla sobre los pecados que debemos de evitar, y nos dice también cómo nos debemos de ir revistiendo del nuevo hombre, conforme a la imagen, dice, del que lo creó, conforme a la imagen de Cristo. En segundo lugar, hermanos, Dios espera que en nosotros se manifieste todas las buenas virtudes. El apóstol Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versos 22 al 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos frutos están en nuestra vida, hermanos. Estos frutos están en nuestra vida vivos, hermanos. Y todos nosotros, hermanos, estamos convencidos que la salvación es por gracia y no por obras. Todos aquí debemos de estar seguros de esto. Como consecuencia, hermanos, debemos estar seguros que la evidencia de nuestra salvación son las buenas obras. Por tanto, hacer justicia significa hacer buenas obras. Y tomo nuevamente lo que el apóstol Pablo dice en sus cartas. En la carta a los Efesios, capítulo 2, versos del 8 al 10 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esto es un mandato, hermanos. El apóstol Santiago también dice que la fe, hermanos, y las obras son inseparables para los verdaderos hijos de Dios, para los creyentes. Santiago dice en Santiago capítulo 2, verso 18: pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Esta es la actitud de un creyente. Y cuando esto es así, mis hermanos, podemos estar seguros que nuestra vida realmente está agradando al Señor. Ahora, ¿qué significa amar misericordia? Amar la misericordia, hermanos, es amar la fidelidad, es una bondad amorosa. Esta palabra, hermanos, hebrea, Gesed, se traduce como bondad inquebrantable, lealtad al pacto o amor fiel. Entonces, hermanos, así como Dios demostró Gesed por Israel
Dios también demostró Gesed por Cristo. Dios también ha demostrado Gesed por cada uno de nosotros. Es un llamado a la actitud y al afecto. No solo hacer actos de bondad, hermanos, sino amar la acción de la misericordia, ir más allá de lo requerido por la ley y perdonar y ser paciente con los demás, tal como Dios es con cada uno de nosotros. Y Jesús nos da una clara lección de esto en el libro de Lucas, hermanos, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, en el verso del 25 al 30, que dice de la siguiente manera. Si todos nos recordamos, hermanos, esta es la historia donde Jesús fue tentado por un intérprete de la ley. Y dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. El versículo 29 dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? A lo que Jesús respondiendo, hermanos, con la parábola del buen samaritano, lo cual le enseña mucho acerca de la misericordia, le dijo, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo también. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Si resumimos esta parábola, hermanos, del buen samaritano, los 2 religiosos no mostraron misericordia hacia su prójimo, mas el samaritano sí. Y eso es precisamente lo que Dios quiere de su pueblo, hermanos, que hagamos misericordia. Sin misericordia solo estaremos viviendo un cristianismo superficial. Sin misericordia estaremos viviendo un cristianismo hueco, sin significado. Y pregunto en esta mañana, ¿es difícil amar a nuestro prójimo, hermanos? ¿Es difícil para usted sentir misericordia por su prójimo? Es difícil, hermanos. Muchos diremos, sí, hermano, es difícil. Y más cuando el prójimo no coopera, ¿verdad? Más cuando el prójimo no coopera. Pero el Señor nos ha mandado, hermanos, a hacer misericordia. A eso nos ha enviado. Entonces, es ahí, mis hermanos, donde solamente un corazón arrepentido es capaz de sentir misericordia, misma misericordia que hemos recibido de Dios. Entonces, usted puede dar la misericordia que Dios ha tenido por usted. Porque si nos ponemos a verlo de esa manera, hermanos, Dios ha tenido mucha misericordia con cada uno de nosotros. Porque nuestro comportamiento día con día, hermanos, requiere de la misericordia de Dios para podernos perdonar por nuestros pecados. Continuamente, hermanos, vivimos una vida de pecado. Continuamente nos presentamos delante de Dios muchas veces con pecado en nuestros corazones, con maldad. Ahora, ¿qué significa humillarte ante tu Dios? Esto es lo que nos debe de llevar, hermanos, reconocer la misericordia de Dios en nuestras vidas. Humillarte ante tu Dios, hermanos, es caminar humildemente y significa arrepentimiento también. El verbo hebreo aquí implícito, hermanos, de humillarse ante tu Dios
sugiere dos palabras. Primero, caminar, que es una metáfora de la vida diaria y la conducta. Y la segunda es humildemente, que significa con modestia, prudencia y reconocimiento de la propia pequeñez. Este punto, hermanos, de humillarte ante tu Dios es la raíz de los dos puntos anteriores que ya vimos. Reconocer a Dios como el soberano Dios absoluto y reconocer que nosotros mismos dependemos de Él para vivir. La humildad, hermanos, no es baja autoestima, sino la correcta valoración de uno mismo a la luz de la grandeza de nuestro Padre Celestial. Hermanos, caminar humildemente delante de Dios significa vivir en constante dependencia, obediencia y comunión con Dios, sin arrogancia ni autojustificación, sino reconociendo que toda capacidad para la justicia y la misericordia únicamente provienen de Dios, únicamente provienen de su gracia. Y el primer paso, hermanos, para acercarse a Dios es el arrepentimiento de nuestros pecados. Y este tema, hermanos, ha estado presente desde el principio de los tiempos. Si ustedes se fijan, y todos los que hemos leído la Biblia, y los que no la han leído los invito para que la lean toda, los profetas, hermanos, a lo largo de las Escrituras van a ver cómo han luchado con el pecado del pueblo. Miqueas solía exhortar al pueblo al arrepentimiento de sus idolatrías y de sus pecados. De la misma forma, hermanos, en el Nuevo Testamento vemos el tema del arrepentimiento y no estaba excluido durante la proclamación del Evangelio de Cristo. Si nos vamos al Nuevo Testamento, vemos como Juan el Bautista declara en Mateo 3, versículos del 1 al 2, diciendo: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. También lo predicó Jesús, hermanos, en los comienzos de su ministerio. Lo vemos en Mateo capítulo 4, verso 17, donde dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de su resurrección también Jesús le explica a sus discípulos, mis hermanos, que era necesario que predicasen el tema del arrepentimiento. Dice Lucas en el capítulo 24, verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y años más tarde, hermanos, el apóstol Pablo en Atenas continúa y sigue este tipo de predicación. Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora, mis hermanos, nosotros no necesitamos nada más que arrepentirnos de nuestros pecados para poder agradar a Dios y heredar la vida eterna. Esto es lo que Dios pide del hombre. Hermanos, y es que nuestra situación delante de Dios es una situación muy grave. Nuestra situación delante de Dios no está bien, mis hermanos. Si usted cree que su situación delante del Padre está de la maravilla, no es así. Somos pecadores, hermanos, en manos de un Dios airado. Y por nuestros propios méritos, hermanos, jamás podremos acercarnos al Padre. Es solo por la gracia de Dios y por medio de la fe en el sacrificio del Señor Jesucristo que nosotros podemos acercarnos a Dios. Nosotros somos incapaces de venir por nuestros propios medios a Cristo y abandonar nuestros pecados. Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos sus hijos. Y este problema es, hermanos, porque cada día nuestras vidas y cada uno de nosotros amamos más el mundo que a Dios. Amamos más este mundo y las cosas de este mundo más que a Dios. Y en esta mañana quiero traerles una cita que habla sobre esto de Charles Spurgeon en su libro El legado teológico. Lo invito a que lo lean, es un libro en pequeñito, ¿verdad? Y trae mucha doctrina.
Y aquí Charles Spurgeon habla sobre la doctrina de la gracia y habla sobre la incapacidad humana, que está basada en Juan 6:44, donde dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Dice Spurgeon: venir a Cristo es la única cosa esencial para la salvación de un pecador. Quien no viene a Cristo, haga lo que haga y crea lo que crea, está todavía en hiel de amargura y en prisión de maldad. Venir a Cristo, dice Spurgeon, es el primerísimo efecto de la regeneración. En el momento en que el alma es vivificada, de inmediato descubre su condición perdida y se horroriza ante esa condición. Busca refugio y, creyendo que Cristo es el refugio adecuado, vuela hacia Él y descansa en Él. Donde no existe este venir a Cristo, no hay una señal cierta de una nueva vida. Donde no hay una vida nueva, el alma está muerta en delitos y pecados, y estando muerta no puede entrar en el reino de los cielos. Tenemos frente a nosotros un aviso sorprendente, incluso detestable para algunas personas. Venir a Cristo, dice Spurgeon, que es descrito por muchas personas como la cosa más fácil del mundo, es considerado por nuestro contexto como algo total y enteramente imposible para cualquier hombre, a menos que el Padre le lleve a Cristo. Para terminar en esta mañana, mis hermanos, vuelvo a leerles Miqueas 6:8, que dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente, dice el Señor, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En esta mañana quiero cerrar con una serie de preguntas para que usted las evalúe y en su interior, hermanos, usted piense y reflexione. ¿Queremos seguir a Cristo? ¿Queremos realmente seguir a Cristo? ¿O nos cansa esto, hermanos? ¿Ha hecho Dios tan poco en tu vida que ya no nos molestamos en escuchar sus caminos ni en seguir sus sendas? ¿Ha hecho Dios tan poco en tu vida que ya no nos molestamos en prestar atención a los detalles de su ley? ¿Ha hecho Dios tan poco en tu vida que descuidas hacer el bien a los demás, mostrar misericordia y caminar humildemente con el Señor? ¿Tiene Dios algo que reprocharnos? Hemos seguido el mismo camino de Israel y merecemos ser juzgados porque nuestra vida no refleja lo que Dios desea. Hermanos, Dios no nos pide lo imposible. Dios no nos pide un montón de actos religiosos sin sentido. Dios quiere, hermano, que tu corazón cambie para que lo ames más y más cada día, para que vivas una vida cada día pegada a su ley moral, para que día a día tu vida sea un completo reflejo de su carácter. Eso es lo que quiere Dios de ti.